Ahora que ya se viene la secuela de 28 días y de 28 semanas después, vamos calentando motores con una lista de las 28 películas de zombies que deberías haber visto antes de meterte a ver 28 años después, que estrena la semana que viene. Son muchos años ya desde que Cillian Murphy, de la mano de Danny Boyle, nos trajeran una de las cintas de zombies más recordadas de la historia. Más adelante te contaré por qué esta película marcó una época y aprovecharé para hablar de otras grandes cintas del subgénero. Aquí en Sin Explicación, el subgénero de zombies siempre nos ha fascinado, así que te regalamos este listado en el que seguramente encontrarás muchas cintas que has visto, pero también alguna joya escondida a la que aún no le has hincado el diente. Y hablando de hincar el diente, Surfshark es la VPN tiburón que nos protege de hackers que quieren robar tus datos bancarios, compañías que tratan de llevar un registro de tu navegación o gobiernos autoritarios que vigilan a sus ciudadanos. ¡Les arranca la mano de un mordisco! Bueno, no de verdad, pero tú me entiendes. Con esta VPN puedes evitar todas esas miradas indiscretas instalándola en cualquiera de los dispositivos que tengas y en tantos como quieras. Gracias a Surfshark podrás navegar sin ninguna preocupación. En internet hay miles de miradas no deseadas intentando ver qué hay en tu computadora, por lo cual la protección de Surfshark viene como anillo al dedo. Además, esta VPN te permite evitar la censura que el gobierno de tu país pueda estar aplicando a ciertos contenidos. Tú simplemente te conectas desde otro territorio y ¡voilá! Mágicamente, las restricciones desaparecen. Así que entra en surfshark.com/sinexvpn para tener acceso a la promoción especial que te ofrece Surfshark. Recuerda entrar con nuestro link para que sepan que vienes de nuestra parte y usar nuestro código SINEXVPN. Lo puedes encontrar en la descripción, aquí arriba o en el comentario fijado con el que obtendrás 4 meses gratis. Aprovecha esta super promoción y si no te convence, en 30 días te devuelven tu dinero. Así que ya lo sabes, navega seguro como un tiburón con Surfshark. Ahora sí, empezamos con nuestra lista cuyo orden no sigue ninguna pauta en particular. Juan de los Muertos. Juan de los Muertos es una maravillosa rareza, especialmente por su país de procedencia, Cuba. Así pues, solo por el contexto en el que se desarrolla el film, su hechura y su visión muy particular del tema zombie, vale la pena verla. La película evidentemente tiene sus fallos, pero lo compensa con las ganas que le ponen los actores y el director con un humor negro bastante simpático. Bajo el eslogan Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos, Juan intenta ganarse la vida cazando zombies, mientras una epidemia se esparce por Cuba, supuestamente causada por el Imperio Yanqui. Una peli simpática para pasar el rato y una joyita que hay que ver si eres un apasionado de la temática zombie. REC. En 2007, los españoles Jaume Balagueró y Paco Plaza nos trajeron un magnífico found footage centrado en la temática zombie. Se trataba de REC. Contaba la historia de una joven reportera que, en una noche más grabando su programa de televisión, tenía que acompañar a un grupo de bomberos en lo que parecía una noche bastante tranquila. Aquello, ya sabemos, terminaba en una secuencia interminable de ataques por parte de los vecinos del edificio al que habían acudido, uno más bestial que el otro. Además, la película le metía un rollo católico a la historia que le daba un tono bastante macabro, a la vez que planteaba la situación como una epidemia causada por un agente patógeno, como lo hicieran otras películas, como 28 días después. Tuvo varias secuelas, unas más afortunadas que otras, pero a mi parecer todas dignas de verse si te interesa adentrarte en esta interesante saga. Dead Set. Esta es una miniserie, no una película, pero vale la pena hacer trampa y ponerla en esta lista porque es bastante buena y destaca especialmente por su crítica social y a los medios de comunicación. Y es que Dead Set se sitúa en Londres, Inglaterra, específicamente en el set de rodaje del famoso reality show Gran Hermano, que hasta el sol de hoy, en sus diferentes versiones en distintos países, sigue dando material vergonzoso y decadente para ser comentado en la prensa y en las redes. Mientras el mundo colapsa a causa de una pandemia zombie, los concursantes y el equipo de grabación de Gran Hermano permanecen seguros, encerrados en el set de grabación. Obviamente esto no dura mucho y luego empieza el típico despelote en el que se ve quién es quién y aquello se transforma en un perro come perro. 28 días después.
Por supuesto que no podemos no incluir esta película en la lista. Estrenada en 2002 y dirigida por Danny Boyle, supuso el pistoletazo de salida para una feliz y a veces no tanto sucesión de películas de zombies, un subgénero que permanecía en el letargo desde hacía décadas, salvo por alguna sorpresa aquí y allá. 28 días después nos plantea una alegoría perfecta de lo que fue la época en la que se estrenó. La violencia sin sentido de los zombies, equiparable al terrorismo, en contraposición a los militares de la película que en un principio se presentan como protectores de los protagonistas, pero que eventualmente muestran otra forma de violencia hacia ellos por medio de la coacción, el control y el castigo, que se podía interpretar como la deriva totalitaria de los gobiernos en su lucha contra el terrorismo. Pero analogías aparte, 28 días después es un peliculón y no podemos esperar a su tercera parte. Soy Leyenda. Los zombies de Soy Leyenda, la cinta postapocalíptica de 2007 dirigida por Francis Lawrence y protagonizada por Will Smith, son una mezcla entre zombies y vampiros que llegaron a ese estado por la infección de un virus. Son criaturas nocturnas, salvajes y de inteligencia limitada que tienen más fuerza y agilidad que un humano no infectado. En la trama de la película, Will Smith hace de Robert Neville, un virólogo del ejército de Estados Unidos que se empeña en encontrar la cura a esta pandemia que ha dejado muy pocos humanos sanos, sino a casi ninguno. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre de 1954 de Richard Matheson, la cual, escrita en plena Guerra Fría, plantea el dilema sobre quién es el monstruo, Neville, que caza a esos mutantes, o los mutantes, que son un nuevo tipo de humanidad que quieren matarlo a él. La película de 2007, en cambio, es bastante menos ambigua. Los buenos son los humanos sanos, los de toda la vida, y Neville, su héroe que muere por encontrar la cura y garantizar el futuro de la humanidad. Plan 9 del espacio exterior. Abre tu mente si no sabes de qué va esta película y no dejes de verla porque vale oro. Se trata de una cinta de bajísimo presupuesto que Ed Wood estrenó en 1956, cuando fue un fracaso de taquilla. Ahora es una película de culto, pues ninguna de sus escenas tiene pérdida alguna, por lo malas, claro está. La historia es esta. La humanidad está en peligro porque unos extraterrestres ponen en marcha el Plan 9 para convertir cadáveres en zombies asesinos. ¡Qué malos!, me dirás. Ajá, resulta que los malos somos en realidad nosotros, porque estamos poniendo en riesgo la galaxia con la bomba atómica y un explosivo que todavía no hemos inventado. ¡Bam! ¿A que no te esperabas ese giro? Para colmo, los zombies asesinos son lo más ineficiente que te puedas imaginar. Son extremadamente lentos y algunos se asemejan más a vampiros. ¿Por qué no? Como detalle curioso, aparece la leyenda del cine de terror Bela Lugosi, quien murió antes del rodaje y fue incluido como un homenaje por su director. Y esto pues se nota porque es un footage como super random al cual la voz en off intenta darle sentido y encajarlo en la trama. En fin. Shaun of the Dead. Y llegamos a una comedia muy recomendable, estrenada en 2004 y dirigida por Edgar Wright. Quizás te suene por algunos de sus tantos títulos en español: El despertar de los muertos, Muertos de risa o Zombies Party, una noche de muerte. ¿Que sabes cómo va esto de titular para España o América Latina? Los zombies en esta historia son absurdamente torpes y huecos y representan el vacío existencial de la sociedad moderna que se centra en el consumo y la falta de significado. De paso, se trata de una película que nos deja escenas memorables. La serpiente y el arco iris. De todas las películas de zombies, esta quizás es la más realista, por decirlo de alguna manera. Lo cierto es que esta cinta de Wes Craven, no tan conocida de su filmografía, se va por el camino más bien antropológico del asunto zombie. Bill Pullman interpreta a un antropólogo que debe viajar a Haití en busca de una sustancia que se usa en rituales vudú y que podría tener un enorme potencial medicinal. Así pues, el planteamiento de la cinta tiende más a lo realista que a la típica narrativa de este tipo de films, aunque no deja del todo de lado la parte más mágica del asunto, pero siempre abordado desde un punto de vista bastante académico, si se quiere. Y de verdad que esta es una rareza de la lista, única en su estilo
y muy recomendable. Guerra Mundial Z. A diferencia de varias de las mencionadas en este video, Guerra Mundial Z logra momentos que se sienten reales, pero no reales como la anterior. Porque digamos que seguimos dentro de lo que Hollywood nos plantea como comparsas de zombies. En esta producción, dirigida por Mark Forster, protagonizada por Brad Pitt y basada en la novela del mismo nombre de Max Brooks, los zombies son representados de manera hiperviolenta. Se amontonan unos sobre otros inesperadamente, formando grandes montañas, muerden a traición y además se adaptan a los obstáculos y tienen comportamiento de enjambre. Y esto rompe un poco con el retrato de zombie apendejeado de otras cintas importantes. Guerra Mundial Z no solo explora el terror de la invasión zombie, sino que también sirve como crítica a la sociedad y a las fallas de los sistemas políticos ante situaciones extremas, resaltando la importancia de la cooperación y la resiliencia humana. Zombieland. Divertida película de zombies que brilla sobre todo por el carisma de su elenco. Además, hay un par de cameos estelares y una secuencia protagonizada por Bill Murray que elevan a esta película de ser una decente a una memorable. Funciona, como dije, por el carisma y la química de los actores, pero en general es una sucesión de gags violentos sin demasiada cohesión. Le hicieron una segunda parte, pero esa sí ya no está tan simpática y sin Bill Murray definitivamente no fue lo mismo. Zombies Nazis 2. ¿Qué puede salir mal si eliges una película con semejante título? Te garantizo que nada, y que cada maldito segundo invertido valdrá la pena. Esta película da justo lo que promete de forma implícita en su nombre. Una salvajada sin sentido, que retuerce hasta lo imposible el planteamiento de la típica película de zombies. Y sí, como muy probablemente habrás adivinado, aquí hay zombies y son nazis. Y otros son soviéticos, un esperpéntico revival de la Segunda Guerra Mundial en la helada Noruega, mientras ambos ejércitos de zombies tratan de volverse a matar, no sin antes llevarse a cuanto vivo tienen por delante. Con esta película y unos amigos, garantizado que te echas unas cuantas risas. Cabin in the Woods. Esta maravilla de Drew Goddard es una especie de mashup metareferencial de todos los subgéneros del terror, incluyendo, como no, los zombies. Es divertida, inteligente y trae algún cameo bajo la manga que la hace aún más entretenida. En el apartado zombies, su gran referencia es sin duda Evil Dead de Sam Raimi, así que con esto te digo todo. Sin embargo, la película le da a todo un giro inesperado muy pero muy divertido. Lástima que su director, Drew Goddard, haya estado desaparecido, al menos en cuanto a la realización de películas se refiere. Evil Dead. La primera de esta mítica saga es un ejemplo de lo que la creatividad y el talento pueden lograr, aun cuando se cuente con un magrísimo presupuesto. Además, esta cinta mezcla un montón de tópicos del género terror de una forma tan fresca que todavía hoy sigue dando de qué hablar e inspirando a otros cineastas. Horror cósmico Lovecraftiano, satanismo, cabin horror, gore, zombies y slapstick. Evil Dead tiene de todo y es un clasicazo que no puede faltar entre los amantes del género. Tren a Busan. Cada cierto tiempo, las películas de zombies intentan dar un giro interesante para alcanzar la tan elusiva originalidad. Tren a Busan lo consigue, cambiando la locación en la que se desarrolla la historia, esta vez en un tren de alta velocidad en Corea del Sur. La fórmula funciona bastante bien, pues el espacio reducido y la situación más que crítica en medio de un tren de alta velocidad en movimiento hace que cada escena sea aún más angustiante que la anterior. Esta peli fue una bocanada de aire fresco para el género que, tras un par de décadas generando interés, comienza a dar muestras de cansancio. The Cured. Esta es otra rareza de la lista, y es que The Cured está lejos de ser la típica película de zombies. Más bien es una especie de estudio sociológico tipo ¿qué pasaría si? Y en este caso la pregunta es ¿qué pasaría si hubiese una epidemia de zombies, se encontrara una cura y los que fueron zombies asesinos pudieran reinsertarse en la sociedad después de las atrocidades cometidas? ¿Serían perdonados? ¿Podrían perdonarse a sí mismos? Un planteamiento bastante interesante que le da un buen gancho a este film. Dawn of the Dead de Zack Snyder.
El remake de 2004, dirigido por un joven Zack Snyder, tomó el concepto del clásico de Romero y le inyectó una dosis masiva de adrenalina. Aquí los zombies no son los lentos y torpes caminantes de antaño, sino velocistas rabiosos y agresivos que convierten cada encuentro en una lucha desesperada por la supervivencia. La película arranca con una de las mejores secuencias iniciales del cine de terror moderno y no baja el ritmo. Aunque sacrifica parte de la profunda crítica social del original en favor de la acción y el espectáculo, es un remake ejemplar que supo actualizar un clásico para una nueva generación, convirtiéndose en un referente por derecho propio. REC 3 Génesis. Rompiendo con el estricto formato de found footage de sus predecesoras, la tercera entrega de la saga REC se convierte en una gamberrada llena de humor negro, gore y romance, muy cursilón, eso sí. La historia se sitúa en una boda que, como no podía ser de otra manera, es interrumpida por el brote infeccioso que da origen a esta saga. El resultado es una comedia de terror desatada, con una novia armada con una motosierra dispuesta a todo para rescatar a su amado. Aunque dividió a los fans por su radical cambio de tono, es una película divertidísima y salvaje que ofrece una perspectiva diferente y muy disfrutable del universo REC. Y la secuencia final, por cierto, es memorable. Reanimator. Basada en un relato de H.P. Lovecraft y dirigida por Stuart Gordon en 1985. Reanimator es un clásico de culto de cine de terror y comedia negra. La película nos presenta al brillante y arrogante estudiante de medicina Herbert West, quien desarrolla un suero capaz de reanimar el tejido muerto. Lo que sigue, de verdad, es un festín de gore, humor absurdo y situaciones delirantes que empujan el buen gusto por un despeñadero. Con un protagonista inolvidable y efectos prácticos que son una maravilla, es una pieza esencial del cine de serie B de los 80. Braindead. Tu madre se ha comido a mi perro. Antes de viajar a la Tierra Media, Peter Jackson nos regaló en 1992 una de las películas más sangrientas y delirantes de la historia. Conocida como Dead Alive en Estados Unidos, Braindead es la cumbre del splastic, splatter más slapstick. La trama, sobre un joven cuya madre sobreprotectora es mordida por un mono rata de Sumatra, es solo una excusa para desatar un carnaval de vísceras, fluidos y mutilaciones cómicas. Su clímax, con el protagonista armado con una cortadora de césped, es una escena legendaria que todo fan del gore debe ver para creer. Dawn of the Dead de 1978. La obra maestra de George A. Romero no es solo una película de zombies, es una de las críticas más mordaces e inteligentes al consumismo jamás filmadas. Estrenada en 1978, la secuela de Night of the Living Dead encierra a sus protagonistas en un centro comercial, un paraíso capitalista que se convierte en su jaula dorada. Los zombies, deambulando por los pasillos por puro instinto, son un reflejo perfecto de la sociedad sin rumbo. Seres embobados, deambulando de tienda en tienda, con una mezcla perfecta de terror, drama y comentario social, esta película definió el subgénero para las décadas venideras. 28 semanas después, la secuela de 28 días después sube la apuesta en brutalidad e intensidad. Dirigida por Juan Carlos Fresnadillo, la película arranca con una de las secuencias de apertura más impactantes y aterradoras del cine de terror del siglo XXI. La trama explora los fallidos intentos del ejército estadounidense por repoblar un Londres supuestamente seguro, demostrando que la amenaza no solo reside en los infectados, sino también en el pánico, la traición y las decisiones humanas. Es una secuela más sombría, nihilista y llena de acción que su predecesora, y una experiencia cinematográfica absolutamente demoledora. Night of the Living Dead de 1968. La película que lo empezó todo. La ópera prima de George A. Romero no solo inventó al zombie moderno, el muerto viviente caníbal que conocemos hoy, sino que también estableció las reglas del juego. Un grupo de extraños atrapados en un lugar aislado, luchando tanto contra los monstruos de fuera como contra los de dentro. Rodada en blanco y negro y con un presupuesto, vamos,
ínfimo, su atmósfera es opresiva y su final de un pesimismo desolador. Más allá del terror, su subtexto social, especialmente en el contexto racial de la época, la convirtió en un hito del cine independiente. White Zombie. Viajamos a 1932 para encontrar la que es considerada como la primera película de zombies de la historia. Protagonizada por el legendario Bela Lugosi, White Zombie nos presenta la concepción original del zombie. No un devorador de carne, sino un ser humano sin voluntad, esclavizado a través de la magia vudú. Vamos, una premisa similar a la que nos plantea La serpiente y el arco iris. La atmósfera gótica y la hipnótica interpretación de Lugosi como el maestro de las marionetas humanas crean una cinta profundamente inquietante. Es una pieza fundamental para entender los orígenes folclóricos del mito antes de que Romero lo reinventara. I Am a Hero. Esta adaptación japonesa del aclamado manga es una bocanada de aire fresco para el género. La película sigue a Hideo, un mediocre dibujante de manga con una vida gris que se ve forzado a convertirse en el héroe que siempre dibujó cuando estalla una epidemia zombie. Con una mezcla perfecta de terror visceral, acción espectacular y un peculiar sentido del humor, es una de las mejores y más originales películas de zombies de los últimos años. Evil Dead 2. Es una secuela, es un remake, es Superman, es las dos cosas y es una obra maestra. Sam Raimi regresó a la cabaña en 1987 con más presupuesto y una visión clara: mezclar el terror de la primera entrega con la comedia física de Los Tres Chiflados. El resultado es un torbellino de locura, gore y humor slapstick con un Bruce Campbell desatado en el papel de Ash Williams. La lucha contra su propia mano poseída, la sierra mecánica acoplada a su brazo y los diálogos icónicos la convierten en la entrega favorita de muchos fans y en una película de culto por excelencia. Evil Dead 3: Army of Darkness. La saga da un giro de 180 grados y abandona casi por completo el terror para abrazar la aventura y la fantasía heroica. Ash Williams y su Oldsmobile son transportados a la Edad Media, donde él debe enfrentarse a un ejército de muertos, los Deadites, para poder volver a casa. Llena de quotes memorables, efectos que homenajean a Ray Harryhausen y un tono de comedia épica, Army of Darkness es la película más accesible y divertida de la trilogía original. Un clásico de videoclub que sigue siendo puro entretenimiento. Evil Dead, remake de 2013. El remake de Fede Álvarez tomó la valiente decisión de eliminar casi por completo el humor característico de la saga para entregar una película de terror puro, brutal y sin concesiones. La premisa es similar: jóvenes en una cabaña leen un libro maldito, pero el tono es infinitamente más oscuro y serio. Es una cinta extremadamente gráfica y sangrienta, con un sufrimiento físico y psicológico que pone los pelos de punta. Su clímax, con una lluvia de sangre literal, es inolvidable. Un remake ejemplar que respeta el original mientras forja su propia y aterradora identidad. Evil Dead Rise. Evil Dead: El Despertar. La entrega más reciente de la saga, y sí, con esta ya dejo de hablar de Evil Dead, dirigida por Lee Cronin, saca a los Deadites de la cabaña en el bosque y los encierra en un decrépito edificio de apartamentos de Los Ángeles. Este cambio de escenario funciona a la perfección, creando una nueva forma de claustrofobia urbana. La película se centra en el terror familiar, con una madre poseída que atormenta a sus propios hijos de las formas más crueles imaginables. Es impecable, creativa y genuinamente aterradora, demostrando que la franquicia Evil Dead sigue muy viva, o mejor dicho, muy muerta. A mí, y lo digo con toda honestidad, me dejó muy mal cuerpo y hasta me provocó náuseas. Así que, recomendadísima. ¿Y a ti qué te pareció esta lista? ¿Vas a ver 28 años después? ¿Hay alguna película de zombies que creas que debimos haber incluido? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete sin explicación si no lo has hecho todavía y no te pierdas esta lista de películas de terror latinoamericanas. ¡Chau!